Estimados amigos del Perú y el mundo, muy buenas tardes. Como un miércoles más, nuevamente con ustedes, con la mejor inquietud, con la alegría de siempre, para poder llevarles a ustedes un programa más de lo que es las obras viales y el arbitraje. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante en lo que corresponde al arbitraje. Como ustedes bien saben, los ingenieros ahora tenemos la obligación y la necesidad, pues, de conocer a profundidad el tema de lo que viene a ser el arbitraje dentro de las controversias a resolver en la ejecución de las obras públicas. Me siento satisfecho, me siento contento, porque tengo la oportunidad ahora de poder conversar con un amigo de muchos años, el ingeniero Carlos López Avilés, quien ha tenido la amabilidad de aceptar mi invitación y hoy día podamos conversar este tema tan interesante que es el arbitraje. Iremos desmenuzando algunas cosas que posiblemente va a servir de mucho, Carlos, a nuestros colegas, a nuestros televidentes, ¿no? Y puedan tomar mayor interés en el conocimiento de este tema que vamos a tratar. Hacemos una pequeña pausa. Claro que sí. Permiso. Mis amigos, como les comenté, tengo un invitado de lujo, el ingeniero Carlos López Avilés, quien tiene pues un currículum muy amplio, ¿no? Solamente voy a leer unas cuantas líneas de él para poder ganar tiempo. Él es ingeniero civil, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 30 años de experiencia en el manejo de contratos de obra pública, tanto en supervisión como gerenciamiento de proyectos. Eso le da pues mucha experiencia y mucho conocimiento en el tema que vamos a tratar. Es árbitro y perito de numerosos casos arbitrales, así como también miembro pues, de muchos centros de arbitrajes en el Perú y también en el extranjero. El caso de Perú, el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Cámara de Comercio de Lima, el OCE, y es nuestro miembro también muy conocedor del tema de nuestro centro de arbitraje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, además de haber sido en varios periodos directivo del capítulo de Ingeniería Civil y también por 2 veces presidente del directorio del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Con esto, pues, mis amigos, les presento al ingeniero Carlos López Avilés. ¿Cómo estás, Carlos? Y muchas gracias por venir a estos estudios. Néstor, muchas gracias por la invitación. Este tema es tan interesante y es necesario difundirlo para que pueda ser aprovechado. Bien, Carlos. Tú sabes que nosotros ya tenemos muchos años, poco en este tema de lo que es la solución de controversias dentro de las obras públicas, que es a la que nos dedicamos nosotros los ingenieros y un poco específicamente los ingenieros civiles, donde estamos interactuando permanentemente. Como tú recordarás, un poco esta exigencia viene desde el año 1998, cuando nosotros éramos directivos del capítulo de Ingeniería Civil. Así es. Más bien como que entramos un poquito al tema para nuestros nuevos, de repente, ingenieros que recién están en el tema. ¿Nos podrías hacer un poquito de historia de dónde viene este tema del arbitraje en obras específicamente? Fíjate, durante muchos años en el Perú el tema del contrato de obra pública estaba reglamentado por el famoso RULCOP. El RULCOP, claro, recuerdo. El Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. Que era para obras, ¿no? Que era específicamente para obras, y que tuvo una vigencia, si no recuerdo mal, desde el año 1977 hasta el año 1998. 20 años, ya algo más. 21 años. Ya era muy conocido en esa época. Todo el mundo sabía perfectamente del RULCOP y cómo se manejaba. Claro, claro. En el año 1998 se da la famosa, fue en el 97, pero se reglamentó en el 98 la Ley 26850. Claro. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Claro. Que trajo varias modificaciones, varias novedades. La primera fue que en un solo cuerpo legal se juntaron bienes, servicios y obras. Claro, lo que antes no era así. Lo que antes no era así. Sí. Y dentro de servicios, consultoría. Esa es una de las primeras grandes novedades. Ajá. Y la segunda fue que la solución de controversias surgidas durante la ejecución contractual
sea un contrato de bienes, de servicios o de obras, específicamente de obras, ya no se iba a seguir viendo de la manera como se hacía antes. En la época del Roncop. Que era el tribunal el famoso Consulcop. El Consulcop, claro. Era el tribunal, un tribunal, se llama tribunal administrativo. Sino que el Estado optaba por la vía arbitral. Sí. Incluso no es posible pasar al Poder Judicial un tema de controversias dentro de la ejecución del contrato. Esto entonces generó un cambio total de la manera de enfrentar un problema de controversias en la administración de un contrato de obra, y ahí surge dentro del colegio la idea de suplir esta necesidad a través de la constitución del centro de arbitraje, que es el que ahora... Justo se crea el centro de arbitraje. Se crea a raíz de este dispositivo por iniciativa de varios ingenieros, y es el que actualmente tenemos, y cuya función es administrar arbitrajes. Es lo que se llama un arbitraje administrado, ¿no? Así es, administrado. Claro, entonces ya estamos hablando pues de más de 12 años, más o menos de la... Claro, desde el año 1998 el arbitraje es obligatorio. De esta norma, ¿no? Y como nosotros los ingenieros, de repente los que tenemos un poquito de experiencia, sabemos pues de que esta es una necesidad que los ingenieros tienen que conocer, o sea... Así es. Acá yo no veo que el que quiere, ¿no? Sino que hay una obligatoriedad para poder ser eficiente, digamos, ¿no? Y este dispositivo legal, la 26850 y todas las normas que lo han sucedido hasta la actual, señalan lo siguiente, que en el arbitraje, donde una de las partes es el Estado, porque surge de la ley de contrataciones, los árbitros pueden ser ingenieros. Claro. A diferencia de la Ley General de Arbitraje, que un arbitraje de derecho solamente pueden ser abogados. Pero esta ley permite que los árbitros puedan ser ingenieros, salvo el presidente, que sí tiene que ser necesariamente abogado. Entonces, el campo de acción de los ingenieros dentro del arbitraje se puede dar en varias facetas, o como árbitro, o como perito dentro de un proceso arbitral, o como parte. Así es. Porque la controversia nace de la ejecución de un contrato de obra. Así es, claro. Entonces, las partes son siempre una es el contratista y el otro es una entidad. Una entidad pública. Una entidad pública. Entonces, los que tienen que actuar como partes también son ingenieros. Entonces, en el proceso arbitral, el ingeniero actúa como parte, como perito o como árbitro. Así es, ¿no? Y entonces de ahí surge la necesidad del conocimiento del Claro, y eso podríamos llamar, entonces, ¿por qué el arbitraje es importante para nosotros los ingenieros, ¿no? Entonces tú lo estás explicando. Y fíjate, Carlos, si vamos inclusive un poco más a fondo en ese tema, ¿no? Los ingenieros residentes y los ingenieros supervisores también tienen que ser conscientes de este conocimiento. Por supuesto, porque hay que entender que el arbitraje es un método de solución de controversias. Así es. Entonces, ¿dónde nace la controversia? ¿Qué cosa es la controversia? La controversia es, si queremos de alguna manera tratar de definirlo, ante un mismo hecho, las partes tienen una visión distinta de esa situación. ¿No? Claro. O sea, si las dos partes opinaran igual, no sería una controversia. Lógico. Entonces, no se generaría el proceso arbitral. Así es. Entonces, el hecho que dos partes sobre un mismo hecho tengan una posición diferente, que afecta sus intereses, es lo que genera la controversia. Lógico. Entonces, esta visión diferente de las partes se expresa a través del reglamento en procedimientos y procesos. Así es. Cada uno de los temas que puede ser generadores de controversia, llámese la ampliación de plazo, la resolución de contrato, la liquidación de contrato, las prestaciones adicionales, la discrepancia en valorizaciones, la nulidad de contrato, etcétera. Intervención económica, todo lo que sucede, económica, etcétera. Obras, sí. Cada uno de estos temas generadores de controversias han requerido de un procedimiento para que el contratista pretenda acceder al derecho. Entonces, el conocimiento o desconocimiento de ese procedimiento que está expresado en el reglamento y en la ley de contrataciones es lo que en muchos casos hace que la controversia se genere o que sea de una naturaleza tal que no se pueda solucionar. Yo dicto en diversas universidades esta materia de contratación de obra y ejecución de obra,
Y yo le digo siempre a los alumnos, fíjense, ustedes acá en la universidad han aprendido la técnica, el cálculo, las teorías, el diseño, la elaboración de expedientes. Son buenos ingenieros, posiblemente. Son buenos ingenieros. Pero con mi curso van a aprender a que si van a ganar o van a perder plata. Ajá, mira. Porque la controversia al final siempre termina en una cuantificación económica. Yo hice un diseño extraordinario, hice la obra perfecta, pero perdí plata. ¿Por qué perdí plata? Porque no pude acceder al derecho a la ampliación de plazo, porque no pude acceder a que mi liquidación sea aprobada de la manera correcta, o por el parte de la entidad, lo mismo. O sea, no estoy poniéndome al lado de uno y en contra de otro, es exactamente lo mismo para los dos. La entidad propietaria o el contratista ejecutor ganarán o perderán en función a que si logran defender sus derechos, en función al conocimiento que tengan de la aplicación de la norma. De la aplicación de la norma. Porque la reglamentación de contratación pública no nos dice cómo se hacen las cosas, sino cuáles son los procedimientos. Por ejemplo, ampliación de plazo. La norma no te dice cómo se hace un programa de obra. La norma no te dice cómo se sustenta una ampliación de plazo. La norma te dice quién la presenta, cuándo la presenta, cómo anota, dónde anota, qué día tiene que anotar, qué plazos tiene, etcétera. Entonces, muchas veces uno puede tener el derecho a la ampliación de plazo, pero por no haber anotado en el cuaderno de obra, lo pierde. Así es, claro. ¿No? O porque no sabe de que tiene que hacer la ampliación de plazo en determinado número de días después de terminada una causal. Claro. O porque se equivoca y en vez de presentar la solicitud el contratista la presenta el residente. Ese tipo de detalles que están expresamente normados generan una pérdida de derecho, ¿no? Entonces, por eso es que yo en reuniones que tuve hace algún tiempo y actualmente con contratistas y gente relacionada, ellos me dicen, no, a mí lo único que me interesa es hacer mi obra. Un momentito. Está bien que solamente que te interese hacer tu obra, pero no puedes descuidar la parte que es muy importante, normativa, la parte formal, digamos. La parte formal, porque vas a terminar la obra y vas a perder plata. Sí, sí. Claro, eso es muy cierto. Y justamente lo que tú comentas, esto de la parte formal y los plazos y todo, viene pues de que el arbitraje es de derecho, ¿no? Así es. Justamente es lo que establece la norma que tú estás conversando. Así es. Entonces, al ser de derecho, necesariamente los ingenieros tenemos que guiarnos por los plazos y por las formalidades, como está establecido en este caso en la ley de contrataciones, que es la que la considera esto. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, del conocimiento de la norma para los ingenieros, para los colegas, ¿no? ¿Y a través de qué se manifiesta esto? A través de su participación durante la ejecución de la obra, siendo, digamos, o residente de obra, o supervisor o de obra, ¿cierto? O inspector de obra, ¿no? Y entonces, si el ingeniero no está preparado, digamos, no conoce esta normatividad, definitivamente pues va a ir en desventaja en el supuesto que se presentara una controversia y llegara a un arbitraje, ¿no? Así es. Y la parte que lo contrató va a ser perjudicada posiblemente. Así es. ¿No? Porque no hizo las anotaciones a tiempo, si es el supervisor no contestó la consulta a tiempo y tantas cosas, ¿no? Así es. Y de ahí siempre la insistencia, ¿no? Yo insisto con mis amigos, con los colegas, ¿no? Hay que conocer la norma, hay que profundizar la norma. No se trata tampoco, Carlos, tú estarás de acuerdo conmigo, de aprendernos de memoria lo que dice el reglamento, lo que dice la ley, sino hay que saber el manejo de la norma. Así es, ¿no? hay que saber el manejo. Yo siempre comento también, ¿no? Y independiente de eso, independientemente también de la norma que estamos hablando, de la ley de contrataciones, pues todas las aplicaciones de normatividades complementarias, suplementarias, como es la nueva ley de arbitraje, ¿no? Así que se aplica en algunos aspectos también en los arbitrajes de obra. Y además el arbitraje no solo está previsto en la ley de contrataciones en el marco de los contratos de obra que se ejecutan en el Perú, sino también están, por ejemplo, en la normatividad FIDIC, que es la que se aplica en el caso de contratos con financiamiento externo. Los financiamientos del Banco Mundial, del KfW, de BID, de JICA, etcétera. Que te exigen la aplicación de su normatividad. Que te exigen la aplicación de su normatividad, que es la normatividad FIDIC, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, un organismo con sede en Suiza, y es el que genera la normatividad de contrataciones que se aplica en esos contratos. Todas están estableciendo el mecanismo del arbitraje. Y otras figuras
digamos que acá no se están aplicando todavía, como la mesa de adjudicación de conflictos, lo que se llama el Dispute Adjudication Board. Que con el tiempo posiblemente van a empezar a integrarse. Que van a comenzar a integrarse, el proceso de conciliación previo, el intento de acuerdo amistoso como elementos previos al arbitraje, pero siempre el arbitraje está al final como el último... posibilidad, digamos, como la última posibilidad, ¿no? Entonces, también esa normatividad hay que conocerla, ¿no? O sea, uno no puede entrar a jugar un partido de un deporte que no sabe las reglas. Lógico, no saber cómo jugarlo. Es así de sencillo. Si yo no sé las reglas, ¿cómo me meto a jugar un deporte? Me van a hacer goles pues a cada rato. Así es, no saber a qué así es para las actividades estas, ¿no? Bien, Carlos, fíjate qué interesante todo lo que venimos comentando de esto. Y qué importante que nosotros, yo insisto, conozcamos como técnicos este tema, ¿no? O sea, actualmente ya no solamente es necesario ser un buen técnico, como tú lo dijiste, sino también conocedor, digamos, de estas normatividades. Así es, eso es indudablemente de tipo una legal, necesidad. ¿no? De tipo legal. Por otra parte, Carlos, cuando ya se está ejecutando la obra, ¿no? Estamos nosotros participando de alguna forma u otra, lógicamente tendremos la necesidad un poco de cuidarnos, ¿no? Así es. De que se evite las controversias que podrían haber, posiblemente a través del conocimiento de la norma y un desempeño correcto de ello, ¿no es cierto? Y en el supuesto que estos se produzcan, ¿no es cierto? ¿Cuál sería en todo caso la forma que nosotros como ingenieros, tú qué nos recomiendas, digamos, de poder enfrentar, ¿no? Primero evitemos en lo posible llegar a la controversia. Lo primero, ¿no?, es evitar la controversia. Así es, ¿no? Si la controversia no se produce, bueno, en buena hora, pues, no hay controversia. Ahí quedó. Terminó el contrato, terminó la obra todo quedó en paz. Todo feliz. No, pero durante la ejecución del contrato, el que administra el contrato por parte de la supervisión, por parte de la entidad, por parte del contratista, debe hacer las cosas de manera de estar preparado a la posibilidad de que haya una controversia, ¿no? O sea, el objetivo es evitarla. Lógico. Es evitarla. Pero en caso se produzca, estar preparado. Por ejemplo, la ampliación de plazo, que es un tema pues recurrente en todos los... Y es el que más se manifiesta. Uno de los que más se manifiesta. ¿Dónde empieza el procedimiento? En la anotación del cuaderno de obra. Así es. En la anotación del cuaderno de obra. ¿Qué cosa nos dice nuestro reglamento? Que el residente anotará en el cuaderno de obra desde el inicio, durante la ocurrencia y la causal, los hechos que a su criterio puedan generarle una ampliación de plazo. Ok, entonces yo anoto lo que a mi criterio puede derivar en una ampliación de plazo. Si luego la situación no se presenta y no necesito hacer una ampliación de plazo, como yo le digo a mis alumnos, lo único que gasté fue un poco de tinta y unas hojas de papel, pero la anotación se hizo. Imagínense que yo no hice la anotación y quiero hacer el reclamo, simplemente no puedo. Así es. No puedo. Entonces, si bien el aspecto es tratar de evitar la controversia, sin embargo hay que estar preparado en caso esta se produzca. Y entonces el conocimiento de la norma, de las obligaciones que yo tengo como residente o como supervisor o como entidad que hacer, son importantes. ¿Qué significa estar preparado? Eso es lo que significa estar preparado. Claro. Como digo, hay contratistas, por ejemplo, experimentados que en el cuaderno de obra anotan de manera sistemática, por ejemplo, los equipos que están presentes en la obra, el personal que está presente, el movimiento de materiales, entradas y salidas, ¿no? Todas las cuestiones o los acontecimientos que van sucediendo. Porque el cuaderno de obra es una de las pruebas más importantes dentro de un proceso arbitral. Dentro de un proceso arbitral, la prueba... Es el que habla prácticamente. Exactamente. Ahí sabemos qué pasó en la obra día a día. Así es. Día a día. Entonces un cuaderno de obra mal llevado nos impide tener las pruebas que necesitamos. Sí. Seamos entidad, seamos supervisor o seamos contratista. Estoy hablando acá para las tres partes involucradas. Las partes que uno intervenga. Claro. Entonces, como tú comentas, pues qué interesante este tema del cuaderno de obra, ¿no? Justamente yo también comento eso cuando conversamos un poco de arbitraje con gente, con colegas o con alumnos, ¿no? Que nosotros cuando nos designan como árbitros y ya iniciamos un proceso arbitral, lo primero que hacemos es leer el cuaderno de obra, porque eso nos ubica, ¿no? Es como si hubiésemos estado nosotros en la obra día a día y sabemos qué estuvo pasando en la obra, ¿no? Lógicamente para eso, como tú lo comentas, tiene que haber sido debidamente llevado, ¿no? Y ahí viene el conocimiento de los ingenieros en los temas, ¿no? que estamos tratando. Carlos, hay un aspecto también interesante dentro de lo que son los procesos arbitrales,
que vienen a hacer los peritajes que Así se es, hacen, ¿no? así Entonces es. nosotros también los ingenieros, además de poder desempeñarnos como árbitros, también podemos ser peritos dentro de los procesos arbitrales. Entonces se conforman los famosos tribunales arbitrales y esos tribunales en algún momento podrían ver la necesidad de nombrar un perito. ¿Puedes comentarnos un poco cómo es este tema, digamos, de nuestra participación como peritos dentro de un proceso arbitral, que no es lo mismo que un peritaje cualquiera? Digamos? No es lo mismo. Cuando se genera una controversia, esta controversia puede ser de dos naturalezas. Puede ser de naturaleza técnica o de naturaleza contractual y legal, ¿no? Formal, digamos. Si bien, como mencioné hace un momento, el tribunal puede estar integrado por ingenieros, también puede estar integrado por abogados. Y solo por abogados. Y solo por abogados. Puede darse el caso que todo el tribunal quede por... Eso depende de lo que las partes decidan al momento de nombrar. Así. Se nota una predisposición a nombrar solo abogados, Así es. ¿no? No digo que sea absoluta, pero hay una predisposición a nombrar solo abogados porque se cree que siempre la discusión es de tipo normativo, legal. Pero muchas veces la discusión es de tipo técnico. Mayormente, estamos hablando de obras. Mayormente son de tipo técnico. Entonces, si bien hay abogados que tienen cierto dominio de algunos temas técnicos, no es la generalidad de los casos. Y además, por ejemplo, si se ha afectado la ruta crítica, los abogados de qué manera podrían determinar si efectivamente se afectó o no se afectó o en qué medida se afectó. Sí, claro. Entonces, en esos casos surge la necesidad del peritaje. Los árbitros. De un especialista. Los árbitros requieren de un especialista y convocan a un ingeniero especialista para que haga una pericia, no para que el perito diga si hay o no hay el derecho, sino para que en caso los árbitros concedan un derecho, sepan qué plazo o qué monto es el que tienen que considerar dentro de su decisión. Porque yo puedo decir, ok, tiene derecho a la ampliación de plazo, pero ¿a cuántos días? Eso se los dirá el perito. Por supuesto que los árbitros no están obligados a tomar lo que el perito les diga. Entonces, esa es una forma dentro de la que hay una actuación pericial en un proceso arbitral. Pero hay otras. Por ejemplo, la parte que demanda o la parte que contesta la demanda también puede presentar una pericia que se denomina de parte, ¿no? O sea, yo para sustentar lo que estoy demandando o contestando, lo sustento formalmente desde el punto de vista legal a través de mis abogados, pero a través de una pericia de parte. O sea, no es porque yo lo diga, que soy la parte interesada, sino me he conseguido un especialista, un tercero, que puede tener pues cierta reputación, cierto reconocimiento, un especialista en el tema que me confirma que eso es así. Entonces, las pericias de parte también son importantes dentro del proceso arbitral. O sea, tenemos dos tipos de pericias, de parte y de oficio. De oficio cuando el tribunal la designa. Cuando nombra directamente el tribunal. El tribunal la nombra, se llama de oficio. Y cuando la parte la escoge, se llama pericia de parte. Pericia de parte, ¿no? O sea, tenemos las dos formas. Carlos, ¿y qué tan importante en todo caso puede significar una pericia, digamos, de oficio? Que fue un perito ingeniero fue nombrado por el tribunal, ¿no? En una determinada controversia. Se sabe que ellos mayormente desconocen por cuestiones de formación la parte técnica, digamos, un problema de ruta crítica, una ampliación de plazo, una liquidación de obra o todo lo que pueda generarse en ese sentido. Entonces, ¿qué tan importante, por ejemplo, es el dictamen pericial que emite el perito para el tribunal arbitral? Es sumamente importante, sumamente importante. Ahora, uno podría decir, bueno, pero los árbitros, ¿por qué van a creerle al perito solo porque el perito lo dice? Por la siguiente razón, no es que sea por eso, sino porque la pericia de parte es sometida a consideración de las dos partes. Entonces, tanto el demandante como el demandado pueden hacer observaciones, críticas, mayores requerimientos de la pericia de oficio. Claro. Entonces, la pericia de oficio no es que se sesgue a que le doy la razón a uno o le doy la razón a otro. No, el perito de oficio da su opinión. En forma neutral. En forma neutral. Técnicamente. Totalmente neutral. Entonces, generalmente, una de las partes se ve, digamos, favorecida y la otra desfavorecida. Normalmente pasa eso. Entonces, normalmente la parte desfavorecida
¿no? Puede observar la pericia y decir por qué no está de acuerdo, y se genera lo que se llama un debate pericial. Entonces, el asunto no termina cuando el perito presenta su informe, sino cuando hay el debate pericial. Son las famosas audiencias periciales. Que son las audiencias. Entonces, el perito dará sus razones, dará sus explicaciones. El tribunal, si considera que se necesita algo más, puede pedir una ampliación de la pericia, porque al final lo que el tribunal necesita es formarse una convicción. Eso es lo que el tribunal necesita, formarse una convicción. Entonces, después de todo este debate, el tribunal verá si considera que lo que el perito le ha dicho es correcto, forma convicción en ellos, o de repente no. O de repente no, y lo que la otra parte les da mayor convicción. No hay ninguna obligación del tribunal de aceptar lo que los peritos de oficio le digan. Definitivamente. Definitivamente, ¿no? Pero una pericia bien hecha colabora bastante con el tribunal. Así es. Entonces yo siempre he sostenido, porque he dado cursos sobre pericias dentro de procesos arbitrales, que la obligación del perito no está con ninguna de las dos partes, está con el tribunal. O sea, mi obligación como perito de oficio es hacia el tribunal. Porque el tribunal es el que lo nombra, pues. Porque el tribunal es el que me nombra, claro, y porque el tribunal necesita del insumo que yo le voy a dar. Así es. Entonces, mi obligación es hacia el tribunal. Entonces, yo en lo personal, y lo recomiendo cuando hablo de estas cosas, no solamente le digo al tribunal, la ruta crítica se efectuó en 15 días, sino hago un prólogo, un acercamiento al tema de ¿y qué cosa es una ruta crítica? Claro. ¿Y de qué manera se afecta una ruta crítica? ¿Y qué significa que la ruta crítica se afecte? Para finalmente llegar a decirle se afectó en 15 días. Porque de esa manera el tribunal se forma realmente una convicción. Claro, tal vez este peritaje podría verse un poco mejor entendido, por ejemplo, si dentro de los miembros del tribunal arbitral, que son 3, si hablamos de un tribunal colegiado, hay ingenieros, ¿no? Por supuesto. Tiene que el ingeniero hable el mismo idioma del perito. Por supuesto. Es un técnico. El problema un poco empeora cuando dentro del tribunal solamente, como tú lo has dicho, son abogados, se conforman, los 3 son abogados. Pero Carlos, ¿tú no crees que en ese caso, de todas maneras, el tribunal un poco orienta su decisión final, que es el laudo arbitral, a lo que dice el perito? Muchas veces sí. Porque no tiene otra opción. No tiene otra opción, salvo que la parte que observó el peritaje haya sido lo suficientemente convincente para demostrar, ¿no?, que lo que el perito hizo no estaba bien. No, claro. ¿No? Pero ahí ya es responsabilidad de la parte afectada, digamos, poder demostrar eso. Claro. Y poder convencer al tribunal de que el perito no tiene razón y ellos sí. Claro. Pero al final es el tribunal el que decide, ¿no? El que decide, claro. Y como comentamos, cuando son abogados, lógicamente pienso, ¿no?, de que hay un gran porcentaje de que ellos asuman lo que ha dicho el perito. Y de ahí la gran responsabilidad, ¿no? También por supuesto, como sería el caso, por ejemplo, que digamos que sea un tribunal donde los 3 son ingenieros, que no esté bajo el marco de la ley de contrataciones, digamos un tribunal privado de conciencia. Los 3 son ingenieros y la materia en discusión es legal. Es el inverso. Los ingenieros tendrían que nombrar un perito abogado que les daría su opinión, y ellos tendrán pues que ceñirse a eso. Ceñirse a eso, porque ¿cómo lo contradecimos si no tenemos los conocimientos suficientes para hacerlo? Claro. Porque no es nuestra especialidad. Claro, ahora todo esto pues se sustenta, yo diría pues que la parte importante, ¿no?, dentro de los procesos arbitrales en general, ¿no?, ya sea como árbitro, ya sea como perito, es pues el hecho de la imparcialidad, ¿no es cierto? Pero por supuesto, eso... Que todo debe ser a nivel de lo que es justo, ¿no? Ese para mí es la columna vertebral del sistema, la imparcialidad, ¿no? La imparcialidad. O sea, claro, tanto el árbitro como el perito deben ser totalmente imparciales. Claro. ¿No? Totalmente imparciales. Ese es el tema, ¿no? Porque fíjate, en el sentido figurado, que ese tribunal arbitral conformado por abogados nombran un perito que se parcializa a una de las partes, ¿no? Y al final ese tribunal arbitral va a laudar a favor de la parte que él estaba ayudándolo de alguna manera, entonces no es justo. Entonces el arbitraje pierde su esencia, ¿no? Además, yo te digo por la experiencia que he pasado en tantos procesos arbitrales y periciales, se nota inmediatamente cuando un árbitro o un perito se ha parcializado. O sea, es como si tuvieran un cartel con luces, un aviso de luces, un aviso luminoso en la cabeza que dice me he parcializado. Y eso se nota en las audiencias. Pero por supuesto que se nota. El perito no sabe responder. Inmediatamente se nota. Que son efectivamente fáciles de determinar sin ser muy especializado, y se quiere pues tergiversar el tema, ¿no?
Entonces de ahí pues justamente esto. Y Carlos, aprovechando, como tú sabes y tú eres uno de nuestros invitados, expositor, el 12 y 13 de septiembre, ¿no? Nosotros a través del Centro de Arbitraje, continuando con nuestros programas un poco de capacitación a los ingenieros y a los abogados también el tema del arbitraje, estamos haciendo un curso donde vamos a participar los dos, además de 2 abogados. Entonces ahí hay una mixtura, ¿no? Y una parte interesante entre la parte legal y la parte técnica, ¿no? Y pensamos hacer un curso muy bonito. Tú justamente vas a tratar un poco el tema de lo que es el peritaje dentro del arbitraje, así es, ¿no? Así es, el peritaje dentro del arbitraje. ¿Qué es lo que vas a ver ahí? ¿Esto a ti te toca el 13? El día 13. Sí. El día 13. El día 13. ¿no? El día 13, sí. Primero, describir los distintos tipos de peritaje que se pueden llevar dentro de un proceso arbitral. Algunas consideraciones sobre la manera de formular el pliego pericial. La formulación del pliego pericial es vital, ¿no? La manera como se hacen las preguntas, la orientación de las preguntas que se le piden al perito que conteste son fundamentales. Digamos, perdón, los puntos controvertidos. No tanto los puntos controvertidos. El pliego pericial se deriva de los puntos controvertidos, ¿no? Es aquellos aspectos técnicos que requieren ser respondidos. La mejor forma de hacerlo es a través de preguntas. ¿Ya? A mí me ha pasado más de una vez que el pliego pericial está mal formulado, entonces yo respondo al pliego pericial, yo respondo lo que me preguntan, ¿no? Y luego los árbitros dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta respuesta? O sea, no hicieron la pregunta correcta. El perito tiene que responder lo que le preguntan. Lo que le preguntan. No puedes responder otra cosa. No puedes responder otra cosa. Ni ampliarlo siquiera, porque Así ya te estás metiendo en cosas que exacto. Entonces, la pregunta debe ser la adecuada para satisfacer la necesidad del tribunal de poder revisar, ¿no? De poder resolver, ¿no? Luego se van a ver algunas consideraciones de cómo se debe uno conducir dentro del peritaje. No cómo se debe uno conducir. Que tiene sus etapas en realidad. Además que tiene cuáles son las etapas dentro del peritaje. Los distintos tipos de peritaje, recomendaciones de cómo se debe hacer el dictamen pericial, de manera que... Cómo elaborar, digamos, el expediente. Cómo elaborar el informe, para que todo esto al final sirva para lo que está pensado, que es ayudar al tribunal a decidir. Claro. Porque esa es la función del... Dice que el perito es el sabio, dice, ¿no? Un poco un concepto, una definición, dice, ¿no? Que no creo que lleguemos a tanto, pero no llegamos eso quiere decir que tiene que ser un especialista. Pero, ¿no? Mi amigo Alberto Bedoya, que le ha dado el nombre al centro de arbitraje, a nuestro centro de arbitraje, fue uno de los creadores del centro y que fue el primer ingeniero abogado con el cual yo trabajé temas arbitrales. Yo aprendí muchísimo de Alberto. Él me decía, pero el árbitro es perito de peritos. Ajá, mira. ¿No? O sea, el perito es el perito, pero el árbitro es perito de peritos. Claro. A un nivel superior, digamos. A un nivel superior. Y también, fíjate, dentro de las etapas que nosotros conversamos, yo también he podido vivir, digamos, en carne propia esto de las audiencias, ¿no? Sí, claro. Cuando te agarran las partes, pues, y tú tienes que defender lo que has hecho, ¿no? Entonces el perito tiene que estar convencido que lo que ha hecho está bien, porque como ya tú lo comentaste también, alguna de las partes se siente perjudicada. Así es, y esa parte va a reaccionar. Lamentablemente, entonces a veces no solamente es una audiencia, sino 2, 3 audiencias, también puede estar, por ejemplo, hasta en 3 audiencias, en un caso muy sonado, y donde se jugaba también mucho la parte económica. Claro, ¿no? Mucho dinero ahí en juego. Sí, totalmente, digamos, neutral, ¿no? Y el perito tiene que estar preparado justamente para responder a todo lo que le puedan preguntar y salir airoso del trabajo que ha hecho y no quedar mal, ¿no? Porque lamentablemente también yo como árbitro, y eso hay que decirlo para una mejor preparación de los ingenieros, he podido observar que hay ingenieros que presentan peritaje y no te saben, pues, defender, digamos. Pierden toda credibilidad. Sí, pierden toda credibilidad y lo hacen que haga de nuevo y los abogados mismos ya no se sienten cómodos porque no les está ayudando a lo que... Por ejemplo, yo dentro de los procesos en que he intervenido como perito, muchísimas veces he recibido, pues, objeciones, críticas, etcétera, ¿no? Y a veces subidas de tono. Y a veces subida de tono. Entonces yo ahí sí soy, digamos, un poco claro en distinguir dos cosas. Una cosa es que alguien observe
el trabajo que uno ha hecho, las consideraciones que ha tomado, etcétera. Y otra cosa ya son los ataques personales, ¿no? Ya es otra cosa, que a veces llega eso. Ah, pero por supuesto, llegan. Sí, o sea, hay partes que cuando no saben cómo atacar el peritaje, atacan al perito. ¿No? Atacan al perito. Y eso no está bien, entonces también hay que saber cómo actuar en esos casos, ¿no? Sí, tiene razón. Tantas cosas que se ven y qué mejor que lo estemos conversando eso justamente ahora para que los amigos, al menos los ingenieros jóvenes, sepan un poco qué les El perito de parte está dentro del equipo de defensa, de defensa, ¿no es cierto? Como un abogado, digamos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre le digo a las partes que me han propuesto ser perito de parte, pero si mi pericia no te gusta, simplemente no la presentes. Claro, porque no va a tener la defensa Así que es, quiere de repente. pero yo no te voy a cambiar las cosas. A eso voy, ¿no? Así es, o Claro. sea, tú me encargas que yo te haga un cálculo, que te haga una verificación, que te haga una constatación y yo te la hago. Pero conforme es. Conforme es. No podemos... Pero yo no puedo cambiar las cosas ni tergiversar las cosas. Si eso te sirve, en buena hora, vamos juntos. Y si no te sirve, bueno, pues tendrás que buscar otra pericia. Así es. Claro, ¿No? claro, ¿no? Porque sí, a veces uno siente a veces personalmente esa necesidad. Sí. Dice, oye, pues yo estoy defendiendo esta parte, me está pagando para que yo lo defienda. ¿Hasta dónde puedo? Es como un abogado, ¿no? Que defiende un juicio, ¿no? Él tendría que valerse de todas las herramientas posibles, lógicamente legales, para ver cómo defiende a su cliente. Claro. Porque ahí el que nos paga es nuestro cliente, ¿no es cierto? Por supuesto. Es muy diferente, como para que quede bien diferenciado lo que es el oficio el perito de oficio. Sí, ¿no? sí, sí. Que lo nombre el tribunal. Y por lo tanto el perito tiene que responder exclusivamente a lo que el tribunal está por eso decía, su obligación es hacia el tribunal. No hacia las partes. No hacia las partes. En el caso de la pericia de parte, su obligación es hacia la parte. Hacia la parte que lo contrata. Hacia la parte que lo contrata. Entonces, si a mí la parte me contrata para que yo le verifique en cuántos días se modificó su ruta crítica, y a mí me sale que son 20 días, no puedes decir 30. Yo no puedo decir que son 30, porque no tengo cómo sustentarlo. Así es. ¿No? Ahora, si con 20 le sirve, en buena hora. Y si no le sirve, bueno, pues buscará otro perito. Qué bueno, Carlos, caramba, qué bonito. De paso te sigo agradeciendo tu participación porque creo que este es un tema tan importante y estará ayudando bastante a nuestros amigos, más que todo profesionales jóvenes que quieren entrar en este tema. Mis amigos, espérennos un par de minutitos que continuamos con el ingeniero Carlos López. Mis queridos colegas y amigos, seguimos en esta interesantísima conversación con el ingeniero Carlos López Avilés. Ya les comenté, él es especialista hace muchos años en el tema de lo que es el arbitraje en las obras públicas, y los que nos están siguiendo verán qué interesantes los conceptos que venimos comentando, y creo que pueden servir mucho para cuando ustedes participen en este tipo de actividades de la ingeniería civil, a la cual ya nosotros, por lo que hemos explicado, los ingenieros civiles y también de otras especialidades, estamos obligados a conocer si queremos ser eficientes, lógicamente, en nuestro trabajo, ¿no? Insistiendo que por ahora no solamente es suficiente ser buenos técnicos, sino también tenemos que ser buenos administradores y especializarnos en determinados temas que permitan desarrollar un buen trabajo, y hagamos pues, marquemos la diferencia con respecto a nuestra participación. Carlos, dentro de esta profundización ya un poco que venimos haciendo en cuanto al tema de los arbitrajes en las obras públicas, tú sabes, ya desde hace mucho tiempo atrás se escucha un poco de queja de las instituciones, básicamente, que dicen, no, normalmente los arbitrajes son ganados por los contratistas, por las empresas privadas, posiblemente ha habido ahí una direccionalidad o una imparcialidad por parte de los árbitros. Y efectivamente, al menos antes, la mayor cantidad de procesos las perdían las instituciones públicas. Creo que ahora ya nos está dando mucho este tema. ¿Por qué es que se había generado esto? Porque definitivamente no se podría pensar
que había imparcialidad de árbitros, tal vez, no pues un parcialidad de árbitros. Parcialidad, perdón, ¿no? Tal vez un pequeñísimo porcentaje, ¿no? Pero se marcaba, digamos, un poco dentro de la experiencia y los años que tú tienes, ¿a qué tú crees que se debe estos temas? Mira, primero yo diría lo siguiente, ¿no? Cuando las cosas se dicen y se repiten, a veces se vuelven verdades sin realmente serlo, ¿no? Entonces, se dice, no, las entidades siempre pierden. En primer lugar, de mi experiencia, no siempre pierden las entidades. Yo muchas veces he laudado a favor de la institución. O sea, no es cierto que siempre pierdan. Es cierto, sí, que hay una tendencia a que más arbitrajes los ganan los contratistas que las entidades. Pero yo hago la siguiente reflexión. Veamos no solo el arbitraje, sino veamos antes del arbitraje qué ha sucedido. Porque el arbitraje es consecuencia de lo que pasó. Así es. Entonces, hagamos este ejemplo simplemente teórico. En un contrato, en la ejecución de un contrato de obra, hablando de la ampliación de plazo, pueden haberse presentado, solamente pongamos un número con fines del ejemplo, 10 solicitudes de ampliación de plazo. De esas 10 solicitudes de ampliación de plazo, probablemente la entidad aprobó 4. ¿Y 6 no las aprobó. De esas 6 que durante el proceso de ejecución de la obra. Durante el proceso de ejecución de la obra. Digamos que de esas 6 que la entidad no aprobó, el contratista decide llevar 3 a arbitraje. Porque no se siente contento. Exacto. Entonces, de de esas 3 que lleva a arbitraje, ¿por qué las lleva a arbitraje? Porque se siente confiado, seguro, o porque tiene la convicción que tiene razón, y que la entidad no tiene razón. ¿Ok? Entonces probablemente esas 3 las gane, o ganará 2. Pero no hay que olvidar que hubo otras 3 que la entidad denegó y el contratista no reclamó. Entonces no solamente veamos los casos que llegaron a arbitraje, sino también los casos que no llegaron a arbitraje. Podríamos decir que los casos que no llegaron a arbitraje y que fueron decisiones en contra del contratista, fueron ganados por la entidad. Entonces, si solamente vemos los que llegaron a arbitraje, entonces estamos viendo parcialmente... La mitad, digamos, en este caso, de 6. Así es. Entonces ahí viene la siguiente reflexión. Un contratista lleva a arbitraje una materia porque tiene la convicción de que tiene razón y a la entidad no le queda, digamos así, más remedio que seguir el arbitraje, porque si el contratista demanda, la entidad no tiene manera de oponerse al arbitraje. Entonces entra un proceso arbitral frente al cual no tiene muchas posibilidades porque el contratista asume que tiene la razón. Por supuesto que hay casos que la entidad gana porque el contratista se mete al arbitraje sin tener la razón, ¿no? Pero estoy tratando de dar una explicación por qué son más los casos que gana el contratista que los que gana la entidad. Porque el contratista se mete a un arbitraje solo si cree que tiene razón. Porque le va a costar también. Así, porque le va a costar. Y todos los otros casos que no llegaron a arbitraje se puede decir que están a favor de la entidad porque no llegaron a arbitraje. O sea, que valió lo que la entidad dijo. Exacto. Que negó. Exacto. Entonces, el punto de partida para hacer la comparación no debe ser los casos que llegaron a arbitraje, sino todos los casos que fueron sometidos a una decisión. Y que lo había denegado la entidad. Y que la entidad lo denegó, y muchas veces unos llegan a arbitraje y otros no. El contratista dice, bueno, la entidad me ganó, pues, tiene razón, no voy a arbitraje. Ese es un primer punto de análisis. El segundo ya es un poco de la manera como funciona la entidad. No estoy hablando acá de los funcionarios, sino de cómo funciona la entidad, ¿no? Como tú bien sabes, actualmente la defensa de las entidades en los procesos arbitrales la tienen los procuradores. Entonces, lamentablemente el procurador no ha estado durante el proceso de ejecución del contrato. No conoce lo que ha pasado y no es su culpa, ni porque sea un mal procurador, sino simplemente es una realidad, es un hecho. Tiene que ponerse. Así es. Y entonces, para poder defender, tiene que interiorizarse, pero un procurador pues maneja todos los casos, cientos de casos. Arbitraje de contratos de obra, problemas laborales, todo tipo de... Entonces, le encarga la entidad. Entonces no tiene suficiente tiempo para poderse encargar. Y de repente especialización, inclusive. Correcto. Entonces, pero el proceso arbitral no solamente es un proceso de decir quién tiene la razón o no, es un proceso que se hace mediante documentos, mediante pruebas. Entonces, ¿dónde están las pruebas? Muchas veces el procurador está en Lima
y las pruebas están en provincias. Y las pruebas las tienen funcionarios que muchas veces tampoco estuvieron durante la etapa de la ejecución contractual. Entonces, mientras se recolectan las pruebas, se recolectan los documentos, vienen, se interpretan, se tiene que interiorizar, hay todo un proceso de una debilidad en la defensa. No porque el funcionario sea malo, porque el procurador, no, sino simplemente que todo este esquema tiene desventaja, pone en desventaja a la entidad frente a la posición del contratista, que tiene, digamos, más posibilidades de armar bien una demanda. Entonces es la manera como esto está funcionando lo que pone en cierta desventaja a la entidad. Además tenemos que ver que el árbitro y el perito en su caso, ¿qué es lo que tiene a la vista? Los documentos que las partes le proporcionan. Así es. Entonces, si alguna de las partes tiene una carencia porque no encuentra un documento, porque no lo tiene, o por la razón que sea, su defensa se debilita. Ya sea el demandante o el demandado, ¿no? Muchas veces sean los medios probatorios. Muchas veces yo dentro de las pericias solicito documentos adicionales y en este momento he visto un caso que se han demorado 1 año en entregarme los documentos adicionales. 1 año solamente para entregarme el documento adicional, porque que no lo tiene, que no sé dónde está, que la persona ya no está, que hay que ir a obra, que 50 razones. Probablemente muchas explicables, explican el problema, pero no lo justifican. No lo justifican. Carlos, ya que hablas un poco de plazos, dices por ejemplo 1 año, ¿no? Una de las características, digamos, de un arbitraje es que tiene que ser ágil, que tiene que así debería ser. Y que no debería pasar de 4 o 5, digamos, en todos los casos 6 meses. Entonces en eso las partes tienen mucho también que ver, ¿no? De que a veces no depende, por ejemplo, del centro de arbitraje. No, depende de las partes. Sino básicamente de las partes. Depende de las partes. Mi experiencia es que el arbitraje dura lo que las partes hacen que dure. Se demoran en pagar, se demoran en presentar los escritos, se demoran en suministrar las pruebas, se demoran en las audiencias, ¿no? Se convoca una audiencia y mandan un escrito de que el ingeniero no está, que ha viajado, que está en obra y que se reprograme, y entonces el centro reprograma para 1 mes después, ¿no? Y que hay que pagar los honorarios del perito, no lo pagan y piden extensión y se pasa el tiempo. El arbitraje dura lo que las partes hacen que dure. Lamentablemente. Por supuesto. No digo que esta sea pues una verdad cincelada en piedra, pero generalmente es así. Generalmente es así. Claro, en ese sentido, por ejemplo, en el centro de arbitraje, el cual quien preside el directorio, estamos muy cuidadosos, sin necesidad de intervenir, que no es nuestra parte directamente, pero sí siempre cuidando un poco los plazos a través, digamos, de los tribunales. Por supuesto, o sea, las partes necesitan una solución rápida a su problema. Esa es la idea, ¿no? Y sí, a mí me ha tocado a veces, de repente, algunos descuidos de los tribunales, el hecho que hoy día tuvieron que sacar una resolución y la sacan después de 1 mes, ¿no? Sí, claro, también sucede. El arbitraje ya se retrasó 1 mes. Así es. Sin sí. Cumplido, ¿no? Entonces, en eso también creo los árbitros. No, también tienen que ser conscientes, pues. Porque a los árbitros les están pagando para que den el servicio de arbitrar. O sea, no es una cosa graciosa. Entonces hay una responsabilidad que se asume, ¿no? Carlos, como una última cosita, dime, el tema de caducidad que actualmente está conversando muchísimo, es un tema un poco conceptual y de fondo, un par de palabras. ¿Qué te parece este tema de caducidad entre si lo vemos lo que establece la ley? Ya, el tema de caducidad que estás mencionando significa el plazo que da el reglamento para interponer un arbitraje una vez generada una controversia, ¿no? Entonces, la ampliación de plazo, 15 días hábiles desde que se emite la resolución de la entidad. Entonces acá veo yo 2 problemas. Uno, que mientras que la ley da un concepto sobre hasta qué momento se puede interponer un arbitraje y no establece plazo de caducidad, el reglamento sí establece plazo de caducidad. Entonces algunos tribunales optan por la ley, otros están optando por el reglamento. Pero en el caso específico del plazo de caducidad para los arbitrajes por ampliación de plazo, yo considero que estos son ineficientes y además son inconvenientes. ¿Por qué? Porque supongamos un contrato de 1 año. Al 6º mes más o menos se produce el primer pedido de ampliación de plazo que entra a una controversia.
Entonces, dentro de los 15 días se tiene que poner la solicitud de arbitraje. ¿Cuándo va a empezar ese arbitraje? ¿Cuándo va a terminar ese arbitraje? Probablemente después de que el plazo de obra haya terminado. Así es. Pero en esos 6 meses que siguen, pueden haberse producido 2, 3, 4 situaciones de controversia adicionales, cada una de las cuales genera un arbitraje diferente. Entonces va a llegar un momento que vamos a tener 4, 5, 6 arbitrajes distintos en distintos tribunales y que probablemente el primer pedido de ampliación de plazo que todavía está siendo arbitrado ya no es necesario. Porque el otro subsume el anterior. Entonces nos llenamos de arbitrajes innecesarios. Pero no solo eso, que lo haría innecesario, sino también dije que los hace ineficientes, porque sabemos que el orden en que las ampliaciones de plazo se den va a dar el orden en que el cronograma de avance de obra va a irse modificando. Entonces yo no puedo solucionar el arbitraje 5 si antes no se ha resuelto el 1, 2, 3 y 4. Porque tiene que ver con eso. Exacto, porque están todos ligados unos a otros. Entonces, ¿cómo era antes? Al final, antes de la liquidación del contrato, el contratista decidía qué ampliación de plazo sometía a arbitraje. ¿Y una sola? Una sola. Y en una sola se podían ver varios temas y se resolvía el tema, como debe ser. Pero ahora nos han puesto una norma que la gente que prefiere el reglamento sobre la ley la aplica, que dentro de los 15 días hábiles se debe someter a arbitraje la ampliación de plazo, y nos llena de pedidos de ampliación de plazo, de arbitraje por ampliación de plazo, ineficientes e innecesarios. O sea, no veo ninguna ventaja para esa norma, ninguna ventaja. Además, Carlos, hay otra cosa. Claro, nosotros como técnicos de repente no tenemos la profundidad de la parte conceptual, ¿no? Pero yo también he conversado con muchos abogados que ahora no entiendo mucho el tema. Fíjate, el reglamento es un reglamento de la ley. Así es. Y como norma se supone que es de menor jerarquía que la ley. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no decir abiertamente? Bueno, señores, lo que prevalece es la ley, porque jerárquicamente es superior que el arbitraje, claro, que el reglamento. Sin embargo, hay abogados que conocen mucho también que me dicen que necesitan. Claro. Entonces, depende con qué tribunal nos enfrentemos. Pero yo lo que estoy diciendo es que, independientemente de esa discusión que tendrá pues su ámbito, es una norma ineficiente e innecesaria. Distinto es el caso de la liquidación del contrato o de la recepción de obra, porque estos son eventos únicos. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo con el plazo de caducidad. Pero en el caso de la ampliación de plazo, creo que bajo todos los puntos de vista, eso debe ser modificado. Sin caducidad, debería ser. Así es. Qué bueno, Carlos, siete poco apenado porque ya lamentablemente se nos fue el tiempo. Y sin ampliación de plazo. Sin ampliación de plazo, no se quiere dar ampliación de plazo. No tendrán que someterlo a una arbitraje. Sí. Mis palabras, como siempre, reiterarte mi agradecimiento. A ustedes, como siempre. También comprometerte, Carlos, a que hagamos por lo menos unos 2 programas más. Ya, perfecto. Obviamente es en beneficio de todos nuestros colegas. Claro que sí, con todo gusto, Néstor. No solamente pertenecen a claro que sí. necesitan, una mayor información sobre este importantísimo tema. En todo caso, te dejo las cámaras, Carlos, para que tú puedas darnos tus apreciaciones finales, ¿no? Claro, yo lo que quiero decirle a los colegas es reiterar la importancia del conocimiento de la norma si es que estamos administrando un contrato. Administrar un contrato no es solo la parte técnica, no es solo la parte calidad, ¿no? Es todo el manejo contractual, todo el manejo normativo y reglamentario. Entonces, un residente, para que sea completo, evidentemente tiene que manejar técnicamente la obra, tiene que cuidar la calidad de la obra, tiene que cumplir el expediente técnico, eso no hay duda, esa es su función principal como residente de obra, pero debe administrar también el contrato. Y lo mismo sucede para el supervisor. El supervisor tiene las mismas obligaciones respecto al control. Y lo mismo sucede con la entidad, que tiene que resguardar también los propios intereses de la entidad, que al final son los intereses de todos, porque es una entidad del Estado. Entonces, en las 3 patas de esta mesa existe esa enorme responsabilidad de poder manejar con conocimiento estos temas, porque todos, como dije hace un momento y creo que lo reiteré, derivan en dinero. Todos terminan en dinero. Alguien que paga, alguien que cobra, o alguien que no paga, o alguien que no cobra. Por eso es que se reitera la importancia, ¿no?
Muchas gracias, Néstor, y encantado en cualquier momento. Gracias. A tu Carlos. Y muchas gracias a nuestros amigos. Sigue la invitación permanente de que nos estén siguiendo en este programa de las realidades y el arbitraje. Ustedes verán que en la parte final de la página www.rsodestilima hay una parte de comentarios. Con todo gusto, háganos ustedes sus comentarios. Especialmente le voy a pedir a Carlos que pudiera responder. Claro que sí, con todo gusto. Las preguntas que pudieran haber, que con todo gusto ustedes estarán pues, respondiendo en el momento que ustedes. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima.